¿Alguna vez has sentido que estás haciendo todo bien espiritualmente, pero aún así, algo dentro de ti está apagado? Lees la Biblia, oras, sirves, vas a la iglesia, pero cuando te detienes en silencio, sientes que tu corazón ya no late igual por Dios. No es que hayas caído en un pecado evidente, ni que hayas dejado la fe. Es algo más sutil, como si una distancia invisible se hubiera levantado entre tú y el Señor. Te preguntas, ¿qué me pasa? ¿Por qué ya no siento lo mismo? Y ahí, sin darte cuenta, comienza uno de los peligros más silenciosos de la vida espiritual, el pecado oculto. Quizás tú también lo has sentido. Sigues adorando, pero sin lágrimas. Sigues orando, pero sin fuego. Sigues creyendo, pero sin asombro. Todo parece correcto por fuera, pero por dentro hay un cansancio espiritual que no puedes explicar. Y aunque nadie lo nota, tú sabes que algo no está bien. Es esa sensación de estar cumpliendo con Dios, pero no amándolo como antes. Es vivir con fe, pero sin pasión. La Biblia habla de esto cuando Jesús le dice a la iglesia de Efeso: «Has dejado tu primer amor», Apocalipsis 2:4. No les estaba hablando a pecadores del mundo, sino a creyentes activos, gente que trabajaba para Dios. Pero su corazón se había enfriado, su devoción se había convertido en rutina. Y si somos honestos, eso también nos pasa a nosotros. Nos acostumbramos tanto a lo sagrado, que dejamos de sentir lo santo. Hoy quiero hablarte de ese pecado que no se ve, pero que lentamente roba tu relación con Dios. No es el pecado que escandaliza, sino el que se disfraza de obediencia. Es ese orgullo que se oculta bajo una sonrisa espiritual, esa envidia disimulada que nadie nota, ese resentimiento guardado que dices haber perdonado pero aún sangra. Es lo que nadie ve, pero Dios sí. Y te prometo algo. Si te quedas hasta el final de este video, vas a descubrir una verdad que puede restaurar completamente tu comunión con Dios. No una fórmula, no una técnica, sino una revelación que puede devolver el fuego a tu alma. Porque lo que Dios quiere hoy no es condenarte, sino despertar lo que se durmió en ti. A veces creemos que la distancia entre Dios y nosotros se mide por nuestros errores, pero en realidad, se mide por la frialdad con la que los justificamos. El pecado oculto no siempre se esconde en los actos visibles, sino en las intenciones invisibles del corazón. Jesús lo dejó claro cuando dijo en Mateo 15:19, «Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias». En otras palabras, el problema no comienza cuando caemos, sino cuando dejamos de cuidar lo que habita dentro. Y eso puede suceder mientras seguimos levantando nuestras manos en adoración. Hay cristianos que parecen fuertes por fuera, pero por dentro están agotados, llenos de pensamientos que no confiesan, heridas que nunca sanaron, y emociones que aprendieron a ocultar bajo frases espirituales. Y lo más peligroso es que el corazón aprende a actuar. Aprende a llorar sin quebranto, a servir sin amor, a orar sin conexión. Es una máscara espiritual tan convincente, que incluso nosotros llegamos a creerla. Quizás tú también has sentido ese vacío. Te levantas temprano para orar, pero tus palabras suenan vacías. Abres la Biblia, pero las letras ya no te hablan como antes. Vas a la iglesia, pero todo se siente repetido, como si tu alma estuviera en piloto automático. Y aunque tratas de convencerte de que todo está bien, en el fondo sabes que algo se está apagando. Esa es la trampa más peligrosa del pecado oculto, que no se ve, pero consume. El orgullo, por ejemplo, no siempre grita, a veces susurra. Nos hace creer que estamos bien porque no hacemos cosas malas, cuando en realidad hemos dejado de depender de Dios. La envidia se esconde detrás de una sonrisa amable, pero hiere en silencio cuando otro prospera. El resentimiento se camufla en frases como, «ya lo perdoné», pero sigue doliendo cada vez que recordamos. Y la indiferencia, esa es quizás la más silenciosa de todas, porque no duele, pero mata. ¿Alguna vez has sentido que sigues creyendo en Dios, pero ya no lo amas igual? Déjalo en los comentarios. Quiero orar por ti, porque reconocer eso no es debilidad, es el primer paso hacia la restauración. Porque cuando el amor se enfría, la fe se convierte en costumbre. Y cuando la fe se vuelve costumbre, dejamos de escuchar el susurro de Dios en lo profundo del alma.
Hay algo profundamente engañoso en parecer bien espiritualmente, mientras el alma se está desmoronando por dentro. Es como una casa hermosa por fuera, pero con cimientos podridos. Desde lejos, todo luce en orden, los gestos correctos, las palabras adecuadas, la sonrisa precisa. Pero basta con un temblor, una prueba, una decepción, un silencio de Dios, para que esa fachada comience a quebrarse. Y entonces comprendemos que lo que estaba roto no era la vida, era el corazón. El pecado oculto actúa como una humedad silenciosa que se filtra en las paredes del alma. No destruye de inmediato, pero corroe poco a poco la sensibilidad espiritual. Te roba el asombro, el gozo, la ternura. Lo que antes te hacía llorar en la presencia de Dios, ahora te deja indiferente. Lo que antes te conmovía, ahora te parece normal. Ya no te duele pecar, solo te incomoda que otros se den cuenta. Y ese es el síntoma más claro de una desconexión profunda. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No dice, guarda tus actos, dice, guarda tu corazón. Porque el problema no está en lo que haces, sino en lo que permites que crezca dentro de ti sin control. Cuando dejamos que el orgullo, la amargura o la indiferencia se instalen, comenzamos a vivir una fe contaminada. Oramos, pero sin pureza. Servimos, pero con resentimiento. Adoramos, pero sin amor. Y lo triste es que eso parece suficiente, hasta que el Espíritu Santo se queda en silencio. Y cuando Dios calla, no siempre es porque se fue, a veces calla para mostrarnos cuánto ruido hay dentro de nosotros. Nos acostumbramos tanto a hacer cosas para Él que olvidamos estar con Él. Nos convertimos en obreros de su obra, pero no en amantes de su presencia. El pecado oculto no te roba de golpe, te va adormeciendo, hasta que un día te das cuenta de que sigues hablando de Dios, pero ya no hablas con Él. Cuando el corazón se enfría, uno puede seguir moviéndose como si nada. Sigues cantando en la iglesia, sigues levantando las manos, sigues diciendo amén en el momento correcto, pero ya no hay fuego, solo cenizas. Y lo más doloroso es que ni siquiera sabes cuándo empezó. No hubo una caída evidente, no hubo un gran error, solo un lento alejamiento disfrazado de actividad espiritual. Así trabaja el pecado oculto, no te empuja, te adormece. El enemigo no necesita que renuncies a Dios, solo que lo reemplaces poco a poco con ti mismo. Que comiences a hacer las cosas por costumbre, que ores sin esperar respuesta, que sirvas sin amor, que hables de Dios sin escucharlo. Es el engaño del alma religiosa. Creer que estar ocupado en lo espiritual es lo mismo que estar cerca de Dios. Pero no lo es. Puedes conocer versículos, dominar teología, tener dones, y aún así tener un corazón seco. Jesús le dijo a los fariseos: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Es posible amar la idea de Dios, pero no amarlo a Él realmente. Es posible hablar de santidad, mientras ocultas orgullo. Es posible servir a otros, mientras guardas rencor. Es posible aparentar luz, y vivir en sombra. Lo más aterrador del pecado oculto es que nos enseña a actuar frente al mismo Dios. Y cuando eso pasa, la oración se convierte en monólogo, la adoración en rutina, y la fe en apariencia. Es una religión sin fuego, una relación sin intimidad. Y sin intimidad, no hay transformación. Dios no busca manos que se muevan, sino corazones que se rindan. ¿Has sentido últimamente que tu vida espiritual se volvió mecánica, sin emoción, sin frescura? Tal vez Dios te está llamando, no para hacer más cosas, sino para volver a escuchar su voz. Porque el alma no muere de golpe, muere cuando deja de oír a su amado. Hay momentos en los que Dios permite el silencio no para castigarte, sino para revelarte lo que el ruido estaba ocultando. A veces oramos pidiendo que Él nos hable, pero no nos damos cuenta de que primero quiere mostrarnos lo que hay en nuestro interior. Su silencio no siempre es distancia, muchas veces es cirugía. Es el momento en que el Espíritu comienza a tocar esas áreas del alma que escondimos incluso de nosotros mismos. Quizás has notado que últimamente no disfrutas orar como antes. Que te cuesta levantar las manos en adoración, o que la palabra ya no te conmueve. No significa que Dios se haya ido.
Significa que Él está intentando llamar tu atención desde un nivel más profundo. Está tocando la raíz, no las hojas. Porque el verdadero problema no está en tu rutina espiritual, sino en lo que la rutina ha cubierto. El pecado oculto se alimenta de aquello que no confesamos, de lo que preferimos negar para no sentir culpa. Pero lo que no se confiesa, se convierte en carga. Y lo que se oculta, termina dominando. No es casualidad que David, después de pecar en secreto, dijera en el Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Guardar silencio ante lo que nos aleja de Dios no es madurez, es enfermedad del alma. Dios no expone para avergonzar, expone para sanar. Él no revela lo oculto para condenarte, sino para liberarte de lo que te está robando la vida. Su luz no destruye, purifica. Pero mientras escondas lo que Él quiere limpiar, seguirás sintiéndote vacío, cansado, confundido. A veces creemos que estamos protegiendo nuestra imagen espiritual, cuando en realidad estamos protegiendo nuestra prisión. Porque lo que no se entrega, termina esclavizando. Y lo que se confiesa con humildad, se transforma en restauración. El problema no es que caíste, es que dejaste de permitir que Dios te levante por dentro. Cuando Dios pone su luz sobre el corazón, no lo hace con enojo, sino con ternura. Su propósito no es humillar, sino despertar. Él sabe que hay cosas que no mostramos porque tememos perder la aprobación de los demás o sentirnos indignos de su amor. Pero el amor de Dios no huye de lo que está roto, lo abraza para restaurarlo. Esa es la diferencia entre la culpa que condena y la convicción que transforma. La culpa te dice, mira lo que hiciste. El Espíritu te dice, mira cuánto te amo, aun sabiendo lo que hiciste. El pecado oculto se fortalece en el secreto, pero se debilita cuando lo traemos a la luz. No se trata de contarle todo a todo el mundo, sino de abrirle el corazón a Dios con sinceridad. Decirle, Señor, estoy cansado de aparentar, de fingir que todo está bien cuando no lo está. Esa oración, aunque simple, tiene el poder de romper años de silencio espiritual. Quizás por eso muchos creyentes viven cansados, porque están peleando batallas internas con armas externas. Intentan arreglar el alma con disciplina, cuando lo único que puede sanarla es la rendición. No se trata de hacer más, sino de rendirse más. La fuerza espiritual no nace del control, sino de la entrega. Y es ahí donde el orgullo se convierte en el mayor enemigo del avivamiento personal. Porque el orgullo no siempre grita, soy mejor, a veces susurra, no necesito ayuda. Es la voz que nos impide reconocer que estamos mal, que necesitamos volver a ese primer amor. Pero mientras el orgullo gobierne el corazón, la gracia no puede fluir. Dios no puede llenar un corazón que ya está lleno de sí mismo. Por eso Jesús decía, bienaventurados los pobres en espíritu, Mateo 5:3. Porque solo el que reconoce su necesidad puede recibir la plenitud del cielo. Y cuando finalmente dejas de justificarte, y empiezas a rendirte, el fuego que parecía apagado comienza a arder otra vez, suave, puro, real. Hay algo profundamente poderoso en reconocer tu necesidad delante de Dios. El alma cansada no necesita más tareas espirituales, necesita volver al origen del amor. Ese momento en que tu relación con Dios no era una obligación, sino un deseo. Cuando no buscabas resultados, solo buscabas su presencia. Cuando llorar en oración no te daba vergüenza, porque sabías que esas lágrimas no eran debilidad, sino comunión. El pecado oculto, más que una acción, es una desconexión. Es permitir que el corazón se enfríe sin hacer nada para encenderlo de nuevo. Y lo más peligroso es que lo hacemos mientras seguimos cumpliendo con todo lo religioso. Pero el cristianismo nunca fue un sistema de hábitos, sino una historia de amor. Y cuando ese amor se enfría, todo lo demás pierde sentido. Jesús no le dijo a la iglesia de Efeso, has dejado tu oración, tu servicio o tu doctrina. Le dijo, has dejado tu primer amor. Porque Él sabe que cuando el amor se apaga, todo lo demás se vuelve automático. El alma empieza a obedecer sin sentir, a servir sin gozar, a adorar sin conexión. Y eso, aunque parezca madurez, es muerte lenta. Tal vez hoy Dios te está recordando ese primer amor. Aquellas noches en las que orabas no para pedir, sino para estar.
Aquellas veces que sentías su presencia y todo a tu alrededor desaparecía. No era una emoción, era una llama viva dentro de ti. Y aunque la vida, las heridas y las rutinas la hayan cubierto de polvo, esa llama sigue ahí, esperando ser avivada. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que sentiste realmente la presencia de Dios? Escríbelo en los comentarios si lo llevas en el corazón. A veces recordar lo que fuimos en Él es el primer paso para volver a serlo. Porque Dios no quiere que recuerdes tu fe como un recuerdo bonito, sino como un fuego que todavía puede encenderse hoy. Volver al primer amor no significa revivir emociones pasadas, sino reencontrarse con la esencia de una relación que nunca debió volverse rutina. No es nostalgia, es renovación. Es permitir que el Espíritu Santo vuelva a ocupar el lugar que las ocupaciones, los temores o la autosuficiencia desplazaron. Es regresar al punto donde amar a Dios era más importante que entenderlo, donde obedecerle no era peso, sino privilegio. Pero para volver, primero hay que reconocer que nos hemos ido. Muchos creyentes siguen caminando, pero en dirección contraria. Siguen hablando de Dios, pero sin escucharlo. Siguen sirviendo, pero sin gozo. Y no porque lo odien, sino porque lo han reemplazado sin darse cuenta con su propia fuerza, su propio control. El pecado oculto no siempre es moral, a veces es emocional, cuando confías más en ti que en Él, cuando dependes de tu capacidad y no de su gracia. El apóstol Juan escribió: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Qué hermoso es ese toda. No dice, solo la maldad evidente, sino toda, la visible y la invisible, la que los demás notan y la que solo tú conoces. Dios no solo perdona lo que hiciste, también limpia lo que piensas y sientes. Él no quiere una vida pulida por fuera, sino un corazón transparente por dentro. Por eso, el verdadero arrepentimiento no comienza con lágrimas, sino con verdad. No se trata de sentir culpa, sino de reconocer la necesidad de gracia. El arrepentimiento no es mirar hacia atrás con vergüenza, sino mirar hacia arriba con esperanza. Es soltar el peso de lo oculto para volver a respirar libertad. Y cuando lo haces, cuando decides dejar de esconder y empiezas a confesar, algo sobrenatural sucede. La distancia que sentías con Dios desaparece. Porque no era Él quien se había ido, eras tú quien se estaba escondiendo. Cuando el alma deja de esconderse, la presencia de Dios se vuelve tangible otra vez. Es como si el aire cambiara, como si el peso del corazón se levantara de repente. No es magia, es misericordia. Es el resultado natural de traer a la luz lo que antes estaba atrapado en la sombra. Porque donde hay transparencia, hay libertad, y donde hay libertad, el Espíritu vuelve a fluir. Dios no necesita perfección, necesita sinceridad. No busca que llegues impecable, sino que llegues real. El mayor acto de fe no siempre es creer en un milagro, sino creer que aún eres amado después del error. A veces el pecado oculto nos convence de que ya es demasiado tarde, que Dios se cansó de esperar, que hemos fallado demasiado. Pero eso es mentira. Si el Espíritu todavía te confronta, es porque el cielo no ha cerrado la puerta. Su voz en tu conciencia no es juicio, es invitación. David, después de su caída, oró diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51 horas y 10 minutos. No pidió éxito, ni ministerio, ni reputación. Pidió limpieza interior. Porque entendió que el verdadero poder no está en lo que haces para Dios, sino en lo que permites que Él haga dentro de ti. Y es ahí donde ocurre el milagro más grande, cuando un corazón que parecía seco vuelve a latir. Cuando la oración que parecía sin vida vuelve a encenderse. Cuando la palabra que parecía silenciosa vuelve a hablar. Dios no solo restaura tu comunión, restaura tu sensibilidad, tu ternura, tu capacidad de sentir su amor. Nada conmueve más al cielo que un alma que deja de esconderse y dice con humildad: Señor, aquí estoy, cansado de fingir, pero dispuesto a volver. Porque ese es el punto donde termina la vergüenza y comienza la gracia. Cuando decides volver, el cielo no te recibe con reproches, sino con brazos abiertos. Dios no dice: ¿por qué tardaste tanto? Sino: te estaba esperando.
porque su amor no se cansa, no se oxida, no se agota con tus caídas. Él no se decepciona porque ya sabía de que estabas hecho antes de llamarte. Lo que a ti te avergüenza, Él lo vio antes de crearte, y aún así te eligió. Esa es la locura de la gracia, saber todo de ti, y aún así amarte sin condiciones. Y cuando su amor te toca, algo en ti cambia para siempre. No se trata de prometer que no fallarás otra vez, sino de permitir que su amor te transforme desde adentro. Porque nadie puede vivir libre, mientras siga temiendo ser visto. La verdadera libertad espiritual no es esconder tus sombras, sino vivir sin miedo a la luz. Quizás durante años has sentido que Dios te mira con decepción, pero déjame decirte algo que puede sanar tu alma. Cuando Dios te mira, no ve tu pasado, ve su propósito. Él no ve un pecador derrotado, ve un hijo que todavía puede ser restaurado. Por eso Jesús murió, no para cubrir tus pecados con silencio, sino para cubrirte con misericordia. Cuando aceptas esa verdad, el corazón se rompe, pero no de dolor, sino de gratitud. Empiezas a entender que el arrepentimiento no es un castigo, sino un regalo. Que volver a Dios no es empezar desde cero, sino desde la gracia. Que su amor no se gana, se recibe. Y cuando esa verdad se asienta en tu alma, el pecado oculto pierde poder. Porque lo que vive en la oscuridad se alimenta del miedo, pero cuando entra la luz del amor, todo temor se disuelve. Y el alma, al fin, puede descansar en la certeza de que es plenamente conocida, y plenamente amada. La restauración no siempre llega con un milagro visible, a veces llega con un suspiro de paz. Esa sensación de que, después de tanto luchar con uno mismo, el alma finalmente se rinde. No hay fuegos artificiales, no hay aplausos, solo un silencio santo en el que entiendes que Dios nunca te dejó. Estuvo ahí, esperándote detrás de cada excusa, de cada intento de esconderte, de cada oración vacía. Esperando que dejaras de actuar para poder abrazarte. Y cuando lo hace, su presencia no te aplasta, te sostiene. No te acusa, te limpia. No te exige, te transforma. Es el padre que corre hacia el hijo que vuelve, no para preguntarle por qué se fue, sino para ponerle un anillo nuevo, un manto limpio y decirle, lo que estaba perdido ha sido hallado. Así es la gracia. No te devuelve al punto donde caíste, sino al lugar donde fuiste amado por primera vez. Cuando el corazón vuelve a su Creador, incluso las heridas más profundas se convierten en testimonio. Aquello que antes te daba vergüenza, ahora se convierte en una historia de redención. Porque Dios no borra tu pasado, lo redime. Usa tus fallas como semillas para una fe más sincera, más humana, más viva. Quizás hoy no sientes fuego todavía, pero no te preocupes. El fuego no siempre vuelve con intensidad, a veces vuelve con ternura. Y esa pequeña llama que comienza a brillar de nuevo en tu interior es señal de que la vida espiritual está despertando. Cuídala, aliméntala, protégela del orgullo y la rutina. No vuelvas a permitir que lo sagrado se vuelva costumbre. Porque ese fuego que hoy apenas arde, mañana será la luz que guíe a otros que también se perdieron en la sombra del silencio. Y así, cuando el alma vuelve a arder, entiendes que la mayor victoria no fue vencer un pecado, sino recuperar la intimidad con Dios. Que la meta nunca fue la perfección, sino la comunión. Que el amor de Cristo no busca gente impecable, sino corazones sinceros. Porque la santidad no nace del esfuerzo, sino del encuentro. No se trata de que intentes ser más bueno, sino de que permitas que Él sea más real en ti. Volver al primer amor es volver a casa. Es soltar el disfraz de la fuerza, las palabras aprendidas, las apariencias espirituales, y quedarte solo tú y Dios. Es reencontrarte con esa mirada que no juzga, sino que sana. Con esa voz que no exige, sino que llama. Con ese amor que no cambia aunque tú hayas cambiado. Y cuando eso sucede, algo en ti se alinea con el cielo. Ya no oras por obligación, sino por deseo. Ya no sirves por deber, sino por gratitud. Ya no crees por miedo, sino por amor. El pecado oculto pierde poder cuando decides vivir a la luz. Porque lo que se confiesa deja de controlar. Lo que se entrega deja de pesar. Lo que se rinde, se redime. Y ahí comienza el verdadero avivamiento, no en los altares llenos, sino en los corazones quebrantados.
no en lo que haces por Dios, sino en lo que dejas que Él haga en lo secreto de tu alma. Así que si hoy sientes que el fuego se apagó, no lo finjas, no lo fuerces. Solo dile, Señor, quiero volver. Él no necesita discursos, solo sinceridad. Porque ese simple, quiero volver, tiene el poder de abrir los cielos. Y cuando lo hagas, cuando regreses al lugar donde su amor te encontró por primera vez, comprenderás que nada estaba perdido, solo estabas escondido. Y que el Dios que ve en lo secreto, también restaura en lo secreto, hasta que tu corazón vuelva a latir al ritmo del suyo.